Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio si logran visualizar la pantalla, por favor? Buenos días, José. Buenos días, Juanita, Anita, Ana, Edith, Lorelis. Sí me escuchan, ¿verdad? Lorelis, ¿me escuchas? Ah, ya, Juanita, no te preocupes. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Para ello, vamos a recordar lo que hemos trabajado en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado, qué hemos dicho? A ver, ¿quién me podría manifestar? Si bien es cierto, estamos trabajando en lo que es la literatura universal, los movimientos literarios, ¿cierto? ¿De qué movimiento literario hemos trabajado la clase pasada? Ana Claudia, ¿me escuchas? Ana Claudia.
Anita María, ¿me escuchas? Presente, Miss, buenos días. Buenos días, Anita. Anita, ¿estuviste en la clase pasada? No, Miss, no estuve. Recién hoy día estoy ingresando. ¿Ya viste la clase pasada? ¿La grabación tampoco? No, Miss, por mi trabajo y todo, no he tenido el tiempo todavía de revisarlo. Hoy día me voy a dar el tiempo de revisar todo eso. Ya, muy bien. A ver, Lorelis estuvo en la clase, ¿verdad, Lorelis? A ver, Lorelis dice. O lento, estoy en mi lugar de trabajo, en la noche señal. Ah, ya, entiendo, Lorelis. Edith, Edith, ¿me escuchas? Sí, mi, buenos días. Edith, ¿estuviste en la clase pasada? No, Miss, no me puedo conectar. ¿Y tampoco viste la clase grabada? Perdón, Miss, no la escuché. ¿La clase grabada tampoco la viste? No, no la he podido visualizar todavía, Miss. Ah, ya, ya, no te preocupes. Muy bien, a ver, para los que veo que la mayoría son los que se están conectando recién a esta clase, ¿ya? A ver, chicos, recordemos, sí, la clase pasada nosotros hemos hablado de un movimiento literario muy significativo dentro de la época, ¿ya? Dentro de la literatura universal, que es el famoso romanticismo, ¿ya? El romanticismo es un movimiento literario cultural que se desarrolla en España, donde su temática o el tema fundamental va a ser un tema romántico, ¿sí? Como su nombre mismo lo indica, ¿no? Para todas las tendencias ideológicas, ¿qué quiere decir? Para todo el movimiento artístico, ¿no? Para la pintura, para la arquitectura, para la música, la temática era el amor, ¿no? Lo romántico, donde se va a restaurar los valores ideológicos, ¿no? Y se va a exaltar el cristianismo, ¿ya? Los románticos tenían ciertas características, ¿no? Donde va a haber un rechazo al neoclasicismo, ¿sí? Y una regla y se va a respetar la regla de las tres unidades. ¿Por qué? Porque dentro de esta época lo que va a predominar va a ser el teatro, ¿no? Y sus pensamientos o su forma de, de ver el contexto social en el que se encuentran va a ser subjetivista, ¿ya? Va a ser muy subjetivista. ¿Qué quiere decir subjetivista? Que van a estar basadas fuera de la realidad, ¿ya? Los románticos son ellos, son muy subjetivistas en cuanto a forma de pensamiento, ¿no? A la forma de realizar una acción se dejaban guiar mucho por el sentimiento más que por la razón, ¿no? Entonces era algo irreal, donde va a haber una atracción por lo nocturno y misterioso, ¿sí? Por lo, se podría decir por lo irreal, por entender y comprender la duda, ¿no? Probabilidad.
y fuga del mundo que los rodea. ¿Sí? Ellos van a tratar de ver con ese pensamiento subjetivista, con ese pensamiento irreal, fuera de la realidad, van a tratar de ver o evadir lo cotidiano, lo común, ¿sí? Evadir las situaciones del contexto social en el cual ellos se encontraban, ¿no? Y eso va a ser lo fundamental. Dentro de sus representantes vamos a tener a José de Espronceda, al Duque de Rivas y José Zorrilla, ¿no? Y Gustavo Adolfo Bécquer con sus rimas y leyendas. Gustavo Adolfo Bécquer, conocido como el Cis de Andalucía, él es hijo y hermano de pintores, ¿no? Donde queda huérfano a los 10 años y vivió su infancia y su adolescencia en Sevilla, España, ¿no? Él estudia humanidades y pintura. En el año 1854 se trasladó a Madrid y muere en 1870 y poco después murió su hermano, ¿no? Él dentro de sus obras literarias va a mostrar o se muestra es considerado como el segundo poeta amoroso español, ¿no? Donde va a radicar su temática en el amor. Él domina tanto la prosa como el verso, que es algo fundamental. ¿Sí? En sus poemas va a verse reflejado el desamor, el desengaño, ¿sí? Del contexto social y crea en la prosa ambientes fantásticos, ¿no? Que van a estar desarrollados en algo sobrenatural, ¿sí? Dentro de sus obras tenemos sus rimas y leyendas, que es por lo cual es conocido, cartas desde mi celda, historias de los templos de España, ¿no? En sus leyendas, la mayoría de ellas están escritas en prosa y están contextualizadas en un ambiente medieval. La mayoría, como pertenece a esta corriente literaria, sus temas van a ser amorosos y fantásticos con un dominio del lenguaje narrativo, ¿no? Se va a dominar y se va a mostrar habilidades como elementos fantásticos y misteriosos, ¿no? Donde destacan las leyendas Rayo de Luna, los ojos de verdes, la Jorca de Oro, el Cristo de la Calavera y el Beso, ¿no? Donde vamos a rescatar lo que es la obra La Jorca de Oro, ¿no? Donde nos relata la historia de Pedro, que estaba enamorado, muy enamorado de una joven, el cual esa joven deseaba, era muy, se podría decir, muy superficial, el cual deseaba tener todo objeto, ¿sí? Que ella quería. Entonces ella se enamora de él, la Jorca de Oro de la Virgen María, ¿no? Entonces digo, de la Virgen, ¿no? Del templo. Entonces, es ahí donde le solicita a Pedro que baje esa jorca y que se le dé a ella. Pero Pedro en un instante duda, ¿no? Duda y cree, considera de que no podía hacer eso, ¿no? Porque era algo divino, ¿no? Entonces, la joven se enoja y se disgusta con Pedro, pero para no tenerla disgustada, Pedro arranca la jorca de la Virgen, ¿no? Y va a desencadenar ciertos sucesos, ¿sí? Donde va a volverse loco porque va a desarrollar esta acción, ¿no? Y para solamente darle gusto a su joven, a la joven novia, ¿no? Entonces, más o menos de ello se trata, ¿no? Esta historia donde el pensamiento, la forma subjetivista está predominando dentro de la historia, ¿no? Luego tenemos, ¿por qué es importante ver contextualizarnos en la clase anterior? Porque es fundamental, porque al nosotros ver un antecedente romántico donde el pensamiento era subjetivista, basado en irrealidades, donde lo que se tomaba en cuenta era el sentimiento más que la razón, vamos a hablar sobre el realismo, ¿no? El realismo es un movimiento
muy contrario al romanticismo, donde ya el sentimiento amoroso se va a dejar de lado y se va a ver por un sentimiento ya racional, ya real, ¿no? A eso se refiere. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el realismo. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Ya nos contextualizamos. Chicos, recuerden que es fundamental la participación para poder registrar la asistencia. Chicos, ¿me escuchan? Anita, José Rojas, Anita María, ¿me escuchas? Muy bien, entonces seguimos, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el realismo, ¿no? Como bien saben, nosotros al momento de hablar de un movimiento literario, lo primero que debemos hacernos es contextualizarnos, ¿no? Contextualizarnos en el aspecto histórico, ¿no? Recordemos o debemos de conocer y saber que el realismo se va a desarrollar en la segunda mitad del siglo XIX, donde la cultura y el pensamiento va a evolucionar dentro de esta época, ¿no? Y va a ser fundamental porque se va a desarrollar diferentes formas de pensamiento, ¿ya? Como el positivismo de Comte, va a aparecer nuevas, se podría decir, nuevas formas de ver a la sociedad en base a la filosofía, ¿no? Acá vamos a tener el positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin, al experimentalismo de Mendel, el materialismo dialéctico de Marx, ¿no? Surgen las ideologías revolucionarias como el socialismo, el anarquismo, el capitalismo, el monarquismo. Entonces van a ir surgiendo nuevas ideologías, ¿no? Donde van a hacer que cambie la época, cambie la forma de ver a la sociedad, ¿no? En el cual se van a basar en pensamientos más filosóficos, ¿no? Donde la sociedad y la política va a ser muy criticada al no realizar esta práctica, ¿no? Donde la política y la sociedad va a estar basada en la burguesía, ¿no? Una burguesía poderosa, que era bastante conservadora y progresista. Recuerden que cada escritor de cada época tiene se reprime mucho en cuanto a la manifestación de la forma de su pensamiento, ¿no? De la forma de pensamiento que vaya a desarrollarse, ¿sí? Entonces, aquí la burguesía va a ser bastante radical dentro de esta época. ¿Por qué? Porque no se dejaba manifestar la forma de pensamiento que tenía cada escritor. Entonces, ellos manifestaban.
que no se podía manifestar si, por ejemplo, que alguien estuviese en contra de la forma de gobierno de esta época. Entonces, ellos utilizaban, por ejemplo, la literatura como un aspecto, como un antecedente en el cual donde podían dar a conocer su forma de ver la sociedad, ¿no? Pero con algunos, se podría decir, ideologías fantásticas, ¿no? Donde sus tensiones va a ser la burguesía y el proletariado, donde los gobiernos absolutistas conservadores en el año 1864 va a coincidir con la primera internacional de trabajadores, ¿no? Donde las revoluciones burguesas se va a desarrollar en el año 1789 hasta el año 1848 paulatinamente, ¿no? Sí, entonces, este contexto histórico va a marcar mucho la época o es algo significativo de la época. ¿Por qué? Porque los escritores y los literatos dentro de esos escritos van a manifestar esta forma de pensamiento, esta forma de verla a la sociedad, ¿sí? ¿Qué antecedentes tenemos? Tenemos al folletín, que es un ente muy importante dentro de la época, la picaresca, el costumbrismo y la fotografía, como ustedes pueden observar dentro de estas imágenes, ¿no? El costumbrismo, la fotografía van a marcar la época y van a formar parte de las historias. Acá vemos un pequeño retrato sobre una investigación de 1897 de Joaquín Sorolla, ¿no? Donde su literatura va a estar basada mucho en la ciencia, en el cientifismo, ¿sí? Donde la observación va a pretender ser fiel transcripción de la realidad, ¿no? Ellos van a tratar más que manifestarlo de forma real, ellos van a tratar, van a intentar transcribir, ¿sí? La realidad tal y como es, ¿no? Mejor dicho, el contexto lo van a tratar de plasmar tal y como es, pero no del todo, ¿no? Donde va a haber una explicación y una experimentación fundamental dentro de la época. Van a plantar también temas como la denuncia social, ¿sí? Denuncia a la sociedad, a la explotación de la burguesía, ¿no? El existencialismo también va a ser un tema fundamental dentro de las obras literarias. ¿Por qué? Porque aquí se va a plantear al ser humano versus la sociedad en el cual se encuentra, ¿no? El ser humano de esta época no estaba conforme en cuanto a la sociedad a la cual pertenecían, ¿no? A la política, cómo ellos se encontraban. Y una preeminencia de la novela, lo que va, se podría decir, lo que va a ser fundamental dentro de esta época, lo que va a sobresalir va a ser la novela. ¿Sí? Muy bien. Pues aquí lo fundamental, o mejor dicho, lo que va a predominar o lo que va a sobresalir va a ser la novela, ¿no? Va a haber una sencillez formal en cuanto a su redacción. Sí, va a ser muy formal, muy culta, pero a la vez sencilla, ¿no? Donde se va a poder interpretar
y leer con facilidad, ¿no? La precisión y la claridad dentro de sus historias, ¿no? Y una paulatina transformación en novelas psicológicas. Se va a interiorizar mucho en el aspecto mental y psicológico del ser humano, ¿no? El psicologismo va a ser de interés por la conducta humana, ¿no? La conducta humana va a estar muy marcada en esta época, más que todo por esta desarrollo, ¿no? Donde va a ser muy preeminente lo que es el aspecto de la sociedad, ¿no? O la sociedad en sí. ¿Qué rasgos tiene la novela? La novela tiene verosimilitud en sus argumentos, una similitud, mejor dicho, en sus argumentos, donde el protagonista va a ser la sociedad o la mujer, van a ser personajes principales, se podría decir, que va a girar en torno a ellos la historia, ¿no? Sus descripciones son exhaustivas. ¿Qué quiere decir ello? Que va a ser muy notorio, se puede manifestar o determinar de qué personaje nos habla la historia, y las descripciones que vaya a tener dentro de cada historia. ¿Ya? Y fiel reproductor de distintos registros. ¿Qué quiere decir? En diferentes lenguas se van a ir registrando las historias, ¿no? En diferentes lenguas o idiomas. Entonces, por ello es que se va a llegar a difundir mucho más. ¿Qué más? A ver, vamos a ver también dentro de las historias realistas de la época, dentro de las novelas que vayan a publicarse durante esta época, van a ir apareciendo nuevas técnicas narrativas, ¿no? Donde el narrador, por ejemplo, en la mayoría de los casos va a ser omnisciente y su caracterización de personajes, ¿no? Donde la lucha va a ser contra las normas, ¿no? Un monólogo interior, estilo indirecto y libre de ironía, aparente objetividad, ¿no? Consideraban, por ejemplo, los que leían o los gobernantes que dentro de las historias, si se planteaba una crítica social, ellos consideraban que como estaba escrito en obras literarias, no era del todo real, ¿no? Era subjetivista. Y va a haber una intervención del autor, ¿no? Del autor de la obra dentro de la historia. Entonces van a ir apareciendo nuevas técnicas, nuevas formas de ver el contexto social o histórico de las historias de las obras, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, una pintura de Joaquín Sorolla. Recuerden que las manifestaciones literarias no solamente se centra en la literatura, sino también en la pintura de alguna u otra forma lo muestran tal y como representa sus características. ¿Qué temas? Los temas que van a desarrollarse durante esta época van a ser muy fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el mundo rural es lo que va a marcar la época, ¿no? Porque los que redactaban estaban en contra de la sociedad o la explotación del mundo rural, que eran los proletariados, los trabajadores, ¿no? Donde también un mundo urbano lo describen como era ese mundo de la alta burguesía, ¿no? E historia, ¿no? Política, los conflictos existenciales como la locura, el amor, que van a marcar la época, ¿no? Y la sociedad va a estar llena de falsedad y soledad, ¿no? De acuerdo a lo que ellos van a ir marcando, ¿no? Entonces va a hablarse, se podría decir, un poco de todos los temas, ¿no? Un mundo rural, un mundo urbano, la historia, la política, los conflictos existenciales, donde va a marcar la psicología del ser humano, ¿no? La locura y el amor, ¿no? Que se va a desembocar acá. Recuerden que los protagonistas principales de las historias realistas o que pertenecen a esta época van a ser la sociedad y o la mujer, ¿no? Que va a girar en torno a la mujer, ¿no? Como un ente de salvación, como un ente de cambio. Ahora, los escritores se dice también que se va a separar o componer
de distintas formas, ¿no? Va a haber autores desde la burguesía, los que pertenecían a la burguesía y escribían a favor de ellos, para la burguesía también y contra la burguesía, ¿no? Entonces va a haber tres autores dentro de esta época, ¿no? Desde la burguesía, para la burguesía y los que estaban en contra de la burguesía. La separación, vamos a tener autores muy conservadores, respetando a la sociedad, cómo ellos se desarrollaban, ¿sí? Qué prácticas sociales tenían. Qué autores progresistas, ¿no? Lleno de espíritu muy crítico e ideas políticamente más extremas, ¿no? Entonces, los autores durante esta época van a marcar la era histórica, ¿no? Los aspectos o las características de las historias, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicas. Todo claro hasta ahí, ¿verdad? Sí, Muy bien, entonces vamos a ver un pequeño video respecto a las características y antecedentes del realismo para que se pueda entender mucho mejor. Entonces, recuerden que esta época estaba marcada mucho por las nuevas formas de pensamiento y sociedad, ¿ya? Socialismo, el capitalismo va a marcar la época. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo, se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás el romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los protagonistas.
Ya no se considera al hombre como un ser solitario, enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso, y lo desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo. Se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, esto que busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, ya que se buscaba claridad y exactitud. Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico. Su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salambó y Madame Bovary, en la que Emma se ve envuelta en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La comedia humana, en cuyo interior destacan La piel de Zapa o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También a Anton Chekhov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Gilles de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos con la realidad muchas veces evadida. El escritor no busca una verdad exterior, sino una verdad social. Muy bien. Entonces, el realismo, como bien nos dice acá, ¿no? Surge con ello, ¿no? Con ponerse en contra de un pensamiento romántico y subjetivista, ¿ya? Durante la época. Asimismo, sabemos que cada movimiento literario no solamente se va a desarrollar dentro de un país o de un lugar, ¿no? Se va a ir manifestando en diferentes lugares donde uno que otro van a tener mayor importancia o mayor relevancia, ¿no? Como el realismo inglés, donde va a ser una sociedad dentro de una burguesía más consolidada por la revolución industrial, ¿no? Se llega a manifestar aquí junto con la revolución en una mayor proyección del realismo, ¿no? Recuerden que cada cambio, cada época va a tener cierta evolución durante la época, ¿ya? Va a haber un optimismo y complacencia típica del periodo victoriano inglés durante esta época, ¿no? Acá tenemos los autores como Dickens, Oscar Wilde, William Thackeray, Wilkie Collins y los hermanos Bronte, ¿no? Donde, por ejemplo, Oscar Wilde nos da a conocer su obra El retrato de Dorian Gray, ¿no? Donde nos plasma esta locura, este psicologismo dentro del ser humano de esta época, ¿no? Donde la historia se enfoca en este amor subjetivista que va a tener Dorian por sí mismo, ¿no? Por la perfección de su rostro, él va a buscar ello, ¿no? Entonces, él es pintado por uno de sus amigos,
¿sí? Es pintado su rostro y se queda enamorado de sí mismo, ¿no? Porque ve tanta perfección en el rostro que él posee. Entonces hace un intercambio y desea que todos los cambios se desarrollen dentro de su o en su rostro, ¿sí? Pero que su retrato se quede tal y como, o mejor dicho, que su rostro se quede tal y como es, ¿no? Como ha sido pintado. Entonces, todos los cambios o las deficiencias que él vaya a tener durante el tiempo que él vive, se va a mostrar en su pintura, más no en él mismo. Entonces, al pasar el tiempo, él va a ver este cambio, él va a observar su rostro, ya cuando llega hasta un límite, donde ya es irreparable el daño que quizás él está haciendo. Entonces observa su retrato y ve que está sumamente horrible, se podría decir de forma coloquial. No había sufrido demasiados cambios en el que él se queda impresionado, ¿no? Entonces al ver ello, él decide destruir el retrato, pero él al destruir el retrato se mata a sí mismo. Entonces, al morir, él se muestra dentro de su retrato de él mismo, todos los cambios se va al cuerpo de él y el retrato vuelve a ser tal y como había sido pintado al inicio, ¿no? Entonces acá se ve el psicologismo del ser humano, ¿no? Cómo es la locura que cambia, ¿no? Eso en cuanto a la literatura, al realismo inglés, ¿no? Tenemos también a Charles Dickens, donde él va a plasmar dentro de sus historias, o la mayoría de sus historias son personajes infantiles, o mejor dicho, van a ser historias con niños, ¿no? Donde va a haber una crítica al maltrato de estos niños, ¿no? Que va a dulcificarlos ahí, ¿no? Donde va a haber mucha ironía, mucho, se podría decir, con mensajes connotativos, ¿no? De doble sentido, donde la mayoría de ellos, como bien es cierto, es escrito con de manera de ironía, con personajes infantiles. Su estilo va a ser bastante sencillo, ¿no? Donde su viveza, la reproducción de sus personajes y ambientes va a haber una gran descripción, que es lo que marca el realismo, y coherencia formal, ¿no? Su aguda percepción de la condición humana que ellos desarrollaban, ¿no? Y sus rasgos melodramáticos y folletinescos y sentimentales, pero en cuanto al personaje infantil, ¿sí? Dentro de sus obras tenemos los papeles póstumos del Club de Pickwick, Oliver Twist, La Pequeña Dorrit, Canción de Navidad, David Copperfield, Tiempos Difíciles y Grandes Esperanzas, ¿no? La mayoría o todos son con personajes infantiles. Aquí tenemos, por ejemplo, un extracto de David Copperfield donde dice: temía mi cabeza sujeta como un tubo, pero ya me retorcía a su alrededor rogándole que no me pegase. Se detuvo un momento, pero solo un momento, pues un instante después me pegaba del modo más odioso. En el momento en que empezó a azotarme, yo acerqué la boca a la mano que me sujetaba y la mordí con fuerza. Todavía siento rechinar mis dientes. Al pensarlo, entonces él me pegó como si hubiera querido matarme a golpes. A pesar del ruido que hacíamos, oí correr en las escaleras y llorar. Sí, oí llorar a mamá y a Peggotty. Después se marchó cerrándome la puerta por fuerza y dejándome tirado en el suelo, ardiendo de fiebre, desgarrado y furioso. Qué bien recuerdo cuando empecé a tranquilizarme, la extraña quietud que parecía reinar en la casa. Qué bien recuerdo lo malo que empezaba a sentirme cuando la cólera y el dolor fueron pasando. Estuve escuchando largo rato, pero no se oía nada. Me levanté con trabajo del suelo y me miré al espejo. Estaba tan rojo, hinchado y horrible que casi me asusté. Me dolían los huesos y cada movimiento me hacía llorar. Pero aquello no era nada al lado de mi sentimiento de culpa, ¿no? Es un extracto de esta pequeña historia, ¿no? Luego tenemos a Robin Louis Stevenson con La Isla del Tesoro, donde ahí él plasma ya historias marginadas de Asia y o América, ¿no? Donde su protagonista también es un niño y
la mayoría de sus historias inician con situaciones desgraciadas al inicio, ¿no? En sí, sus obras van a estar plasmadas en aventuras salvajes, ¿no? En la selva, se podría decir, ¿no? Y Oscar Wilde, como les decía hace un momento, tenemos a William Thackeray, a Wilkie Collins, los hermanos Bronte, ¿sí? Dentro del realismo inglés. Realismo norteamericano tenemos a Mark Twain, donde su obra es bastante humorística y sencilla, plasma su experiencia vital y muy fáciles de entender, ¿no? Man Melville, obras de corte marinero y muy aventurero también, como la obra de Moby Dick, ¿no? En el realismo francés tenemos a Henry Bailey, o famoso conocido como Stendhal, con su obra Rojo y Negro, y La Cartuja de Parma, ¿no? Honor de Balzac, también otro de los representantes, y Gustavo Flaubert, ¿no? En el realismo ruso, que es lo que marca la época, vamos a tener Fyodor Dostoyevsky, donde él se centra en un realismo psicológico, donde va a penetrar bastante en la psicología del ser humano, ¿no? León Tolstoy y Ana Karenina. En el español tenemos Benítez Pérez Galdós, ¿sí? Leopoldo Alas, dentro de la época, ¿sí? Aquí con La Regenta. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss, todo claro. Muy bien. Entonces vamos a ver una de las obras muy representativas dentro de esta época que va a marcar, ¿sí? Con el realismo ruso, que es con Fedor Dostoyevsky, ¿no? Con su obra Crimen y Castigo. Él nos narra esta obra, ¿sí? Donde la locura, el amor va a ser un ente fundamental durante toda la historia, ¿no? Donde narra la historia de un estudiante de Derecho, que es Rodion Raskolnikov, sí, que se va a ver obligado a tener que dejar su carrera por la falta de dinero que él poseía, ¿no? Entonces, y porque la usurera quien le facilitaba el dinero, se había estado aprovechando de él. Entonces, llega un momento en el que él ya no puede solventar, entonces tiene que dejar, ¿no? Entonces, debido a que él deja, le va a desencadenar una serie de pensamientos dentro de Rodion, el cual le va a llevar a cometer el asesinato de la usurera. ¿Para qué? Para que él se pueda quedar con su dinero. Entonces esto va a representar muchos sucesos en los cuales van a visualizar o se van a enterar del crimen que él está cometiendo y gracias al amor que siente por una mujer, él va a confesar su crimen al final, ¿no? Y va a ser castigado, ¿no? Antes de volverse loco, ¿no? Entonces ahí tenemos a Raskolnikov, a Sonia, Dunia y la vieja usurera, ¿no? Donde Raskolnikov es un joven estudiante protagonista de la novela. Sonia es una joven de 18 años, hija de Mermeladov, un exfuncionario alcoholizado. Dunia, que es Avdotia Romanovna, Raskolnikov, hermana de Raskolnikov, y la vieja usurera, ¿no? Que dentro de la historia es descrita como una mujer muy desagradable, muy dañada, ¿no? A ver, vamos a... Hola a todos. El día de hoy nos vamos a poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñame. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero a él le gusta que le digan Rodia. Rodia es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, pero con exactitud crimen que va a cometer. Y sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja ahora usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna. Este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento.
Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum! Que la mata sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta. Y como no puede haber testigos del crimen que cometió, ¡pum! Mata también a la hermana. Y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no es relacionada con los homicidios que él cometió, lo que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia intenta confesar su crimen, pero no lo hace. Por casualidad el detective le menciona el homicidio de la vieja usurera. Rodia de los nervios se desmaya. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su alma de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Marpeladora. Sonia, aunque una prostituta, está llena de virtudes cristianas y solo se discute en la confesión por la fortaleza del servicio. Así a Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, que obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reforzar su alma. Mientras la novela avanza, Raskolnikov se presenta con el detective Porfirio y identifica de que él es el asesino. Llega a esta conclusión de todos pero no lo que pasa es que Porfirio se vuelve cada día más seguro de su culpabilidad hasta que prometiéndole que de confesar su crimen, ella se vería considerablemente aligerada. Justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás de Mentier confiesa que él es el culpable del homicidio. Por milagro, logra evadir la justicia. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo. Finalmente, le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo empuja a confesar su crimen, diciéndole: vea la primera escena, saluda a la gente, esa es la tierra que has mancillado con tu crimen, y en voz alta para que todo el mundo te oiga. Soy un asesino. Así que Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra. Después se fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados. Tienen que ver el análisis de esta obra. A pesar de su actitud, la novela no hace mucho caso del crimen y castigo oficial, sino de la lucha interna que vive Raskolnikov. El libro demuestra que sus pensamientos fue el que la ley le impuso de trabajos forzados en Siberia. Y crédulmente pensó que el mundo sería mucho mejor después de cometer su crimen y que él era suficientemente inteligente para lidiar con las consecuencias emocionales. Pero pronto se da cuenta que su sentimiento de culpa es demasiado abrumador hasta el punto de ser víctima de una enfermedad psicológica. Solo hasta el final del libro es que se da cuenta que la carga emocional de su crimen es el verdadero castigo y decide confesar para ponerle fin a sus demonios. También es importante que hablemos del simbolismo de esta obra. A lo largo de la novela, Sonia es una importante fuente de fuerza moral y reflexión para Raskolnikov, y en algunas interpretaciones incluso se considera una figura parecida a Cristo. Ella se ve obligada a prostituirse para mantener a su familia, lo cual lleva a algunos estudiosos del tema a hacer comparaciones entre ella y María Magdalena. Durante la obra, Dostoyevsky hace varias alusiones a la Biblia. Si recuerdan en el resumen, Rodia obliga a Sonia a que le lea la historia bíblica de Lázaro. La razón de esto es que Raskolnikov se ve reflejado en él por tener una muerte y resurrección espiritual. Amigos, podría seguir, pero este fue un reflejo. Muy bien, chicos. Entonces queda más claro respecto a la historia, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Bueno, veo que ninguno. Si no hay dudas, no hay consulta.